Ejemplo número 2 de una aplicación de suma de vectores por el método analítico. Me piden, eh, bueno, me dan la siguiente información. Considera el sistema de fuerzas que actúan sobre el poste de luz ilustrado en la siguiente imagen. En esta imagen aquí tenemos un poste y hay tres fuerzas. La fuerza 1 de este cable, la fuerza 2 de este cable y, como sabrán ustedes, los postes luego tienen unos cables tensores hacia tierra. Sí, estos que va a ser la fuerza número 3, estos cables tensores que van hacia la tierra es lo que sujetan al poste para que esta fuerza que hay en este cable y en este cable no tiren al poste. Esta fuerza 3 es una fuerza contraria a lo que pasaría si no, si no le pusieran este cable, este poste se caería. Entonces, para que los postes no se caigan, aparte de que están enterrados, los sujetan con un vector o con un cable que contrarrestre a la fuerza de los otros vectores. ¿Sí? Me piden que determine la magnitud de la fuerza 3. Vean, la fuerza 3 es la que va a tierra. Que determinen para qué fuerza necesitan aplicar en este cable o con qué tanta tensión deben poner este cable para que este poste no se caiga si le ponen estos dos cables que van a estar de alguna manera jalando al cable. Me piden que determine esa magnitud para que el poste no se caiga, permanezca estático. Como sabrán, un cuerpo, o sea en este caso el poste, permanecerá estático cuando las fuerzas de la suma de las fuerzas de cero. O sea, si yo sumo el vector 1 y el vector 2 y calculo el vector resultante, pues el vector 3 va a ser contrario a la suma del vector 1 y el vector número 2. Contrario para que se haga cero. Entonces, la otra información que me dan es que el cable número 1 tiene 500 newtons de fuerza con lo que está jalando a 30 grados, o sea que hay 30 grados. Y el vector 2 está jalando con una fuerza de 1500 newtons a 180 grados. Antes de comenzar a hacer ya lo analítico, lo matemático, recuerden que siempre deben de imaginar un eje coordenado. Imaginemos que esto es mi eje coordenado de las y este es mi eje coordenado de las X. El origen siempre va a ser donde estén actuando todas las fuerzas. Aquí hay, de aquí hasta este cable hay 30 grados y hacia el cable número 2 hay 180 grados. O sea que el cable número 2 está sobre la horizontal, pero en el eje de las X negativas. ¿Sí? Nada más quería hacer este diagramita para que vean. Ok, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? A ver, analicemos. Me piden que calcule la magnitud de esta fuerza. Esta magnitud debe ser contraria para que sea cero a la suma de los otros dos. Entonces voy a sumar el vector 1 de fuerza 1 y el vector de fuerza 2. Recuerden que para sumar vectores por el método analítico, lo que tienen que hacer es eh, calcular las componentes de cada uno de los vectores, las componentes horizontales de este vector, las componentes horizontales de este vector, las componentes verticales de este vector y las componentes verticales de este vector. Entonces lo primero que hacemos es con las componentes. Voy a calcular primero las componentes en X. Las componentes en X para el vector F1, entonces tengo F1X, lo voy a llamar, va a ser igual a, ya lo voy a hacer de manera directa, en el video anterior expliqué a detalles por qué se ocupan estas fórmulas.
sería, como lo que quiero calcular es en el vector 1, sería su magnitud 5000 multiplicado por el coseno del ángulo de este vector. ¿Qué ángulo hay aquí? 30 grados. Eso aquí es igual. Va a ser igual a 5000 multiplicado por, calculo el coseno de 30 grados. Me voy a mi calculadora y pongo 30 coseno. En ustedes sería cos 30. Sería 0.866. 0.866. Y ese resultado pues lo multiplican por 5000. Entonces este resultado lo multiplico por 5000 y da 4330. ¿Qué cosas? Newtons. Porque aquí 5000 son newtons y aquí 5000 son newtons. Ya tengo la componente en x de este vector. Ahora voy a calcular la componente en x del vector 2 en x. Entonces sería la componente del vector 2 para x sería la magnitud del vector 2, que es de 1500. 1500 multiplicado por el coseno de ese ángulo. En este caso el ángulo es 180. Entonces calculan el coseno de 180. Yo ya sé que el coseno de 180 me debe dar menos 1, pero bueno, lo hacen en su calculadora para que lo comprueben. Sí. Entonces sería menos, perdón, sería en su calculador, la calculadora de ustedes sería cos 180 y les va a dar menos 1. Entonces aquí sería el resultado menos 1. Y multiplicar 500 newton por menos 1 es lo mismo que menos, perdón, no es 1500. Menos 1500 newtons como resultado les daría. Entonces ya tengo las componentes en X. Ahora voy a calcular las componentes en Y. Para eso es prácticamente lo mismo. Nada más que ahora ya no va a ser en X, sino que va a ser en Y. Para el vector 1 sería 5000, pero en vez de coseno sería seno. Yo aquí pongo sin porque Word no puede escribir, bueno, la función seno se escribe como sin en Word. En su calculadora debe de aparecer como SEN. Entonces calculen en su calculadora seno 30 igual. En mi caso yo lo tengo que poner como 30 sin es 0.5. El seno de 30 es 0.5. Sería 0.5. Y si yo multiplico 0.5 por 5000, daría como resultado la mitad de 5000, que sería 2500. Aquí en vez de coseno sería seno. El seno de 180 grados debe de dar 0. Son cosas que yo ya sé por práctica y no es mi intención enseñarles trigonometría en este momento, pero lo pueden hacer. Ponen seno 180 y les va a dar 0. Yo voy a poner 180 seno porque sí me lo da la calculadora y es 0.
Entonces aquí es 0. Y cualquier número multiplicado por 0 da 0. ¿Por qué da 0? Lo pueden ver aquí gráficamente, vean. Este vector, si lo descompusieran en sus componentes, el vector número 2, todo el vector está sobre el eje X, o sea, nada más tiene componentes en X, no está ni tantito hacia arriba ni tantito hacia abajo. Por lo tanto, no tendría sombra sobre el eje Y. Por eso es que les da 0. Las matemáticas tienen esa característica de que son precisas con la realidad. Pero bueno, ya tengo las componentes de los dos vectores en X y las componentes de los dos vectores en Y. Ahora lo que hacen, pues me muestran una tablita. Ponen una tablita. Donde me van a poner las componentes en X, las componentes en Y. Aquí me pondrían el vector 1. Aquí me pondrían el vector fuerza número 2. Y aquí me pondrían el vector resultante, que sería la suma. Entonces, el vector 1 en X dio esto. El vector 2 en X dio esto. El vector 1 en Y da esto. Y el vector 2 en Y da esto. Entonces, el vector resultante va a ser la suma de estos dos. Donde sería la suma y acá la suma me daría eso. Entonces, las cosas que voy a ocupar va a ser esto. Ahora, el vector resultante fuerza la fuerza resultante la voy a obtener del teorema de Pitágoras, donde esta al cuadrado sería igual a esta al cuadrado más esta al cuadrado, y ya realizando el despeje me quedaría que sería la raíz cuadrada de esta al cuadrado más otro resultado al cuadrado. ¿Qué es eso? Dentro de los paréntesis pongo esto y este. Elevan este número al cuadrado, elevan este número al cuadrado, le va a dar positivo. ¿Por qué? Porque menos por menos va a dar más. Entonces elevan este al cuadrado, elevan este al cuadrado, suman los dos resultados y a ese resultado le sacan la raíz cuadrada. Entonces eso sería igual a... Yo voy a quitar tantito la n de aquí porque voy a hacerlo con un programa para que ya me lo dé directo. A ver si jala, no sé si vaya a jalar. Si lo coloco así de manera directa, si no ahorita lo hago
Voy a poner 6992.7. 6992.7. Entonces el resultado sería igual a 6962.7 newtons, porque aquí eran newtons. Quité la n para que el programa no. 6992 era 92. Ok, entonces ya tengo la fuerza resultante. Me falta calcular el ángulo. Y para el ángulo les expliqué en la clase pasada y se los demostré que lo que ocupábamos era la función tangente. Entonces, el ángulo, que en este caso lo voy a llamar alfa, va a ser igual a la tangente a la menos 1 de las y entre las y entre las x. Entonces, no sé, pueden primero calcular ese numerito. Espera un tantito. Ese numerito que está dentro del paréntesis. Hacen la división. Dividen esto entre esto. Menos entre menos va a ser menos. El resultado da 0.219. 0.219. 0.219. Y ahora sí calculan la tangente inversa de eso. En su calculadora ponen ustedes shift tan 0.219 y el resultado que lo den lo ponen ahí. Aunque el problema no me está pidiendo el ángulo, pero bueno, a ver si no tengo problemas con radianes y grados. 12.35 grados. Entonces el resultado sería 12.35 grados. Por lo tanto, el vector resultante o la fuerza resultante sería esto. Eso de ahí a 12.35 grados. Bueno, a ver. Esa fuerza resultante es la suma de la fuerza 1 y la fuerza 2. Entonces, lo que me están pidiendo, vean aquí, determina la magnitud de la fuerza 3. Entonces, ¿qué fuerza debe tener el vector 3? Debe tener una fuerza igual a la suma de las otras dos para que no se caiga. Entonces, como ya lo sumé analíticamente, el resultado de la fuerza 3, que es lo que me están pidiendo, sería igual a esa. ¿Sí? Y no sería de 12.35 grados, sino que sería 12.90 grados menos 12 son 78. Entonces serían 77
punto 35 serían 65 grados. Ya me andaba confundiendo, lo que me estaban pidiendo era el vector número 3, pero el vector número 3 lo obtengo de la analogía de que el vector número 3, para que este poste no se caiga, debe de ser la suma de estos dos vectores, y la suma de esos dos vectores ya lo calculé, debe tener esta magnitud a este ángulo, por lo tanto el vector número 3 debe tener la misma magnitud.